Un abrazo muy grande a todos desde aquí de Dinamarca queremos compartirles como cada domingo un pequeño pensamiento. Y esta vez quiero hablar un poquito más acerca de nuestra capacidad de recibir. Y esto usando un poquito, reflexionando un poquito en una de las parábolas más famosas que tenemos en la escritura que todos hemos escuchado, que es la parábola del sembrador. Volvemos otra vez a ver que hay un sembrador que tiene la semilla y que está dispuesto a sembrarla. Para ello necesitamos tierra. Y si vemos en la parábola de los diferentes evangelios, en Lucas 8 o en Marcos 4 o Mateo 13, podemos ver ahí explicaba la parábola del sembrador, donde Jesús estaba hablando acerca del reino de los cielos a través de parábolas. Pero volvemos a ver que la semilla, cuando la explica la misma palabra, la escritura nos habla que la semilla es la palabra de Dios, toda la palabra que sale de la boca de Dios, que tiene el poder para crear lo que esa palabra dice, como cuando oíamos a Jesús diciendo al paralítico levántate y anda, o cuando en el inicio de la creación dijo hágase la luz. La palabra de Dios tiene el poder para producir lo que la misma palabra dice. Pero, sin embargo, acá necesitamos, Dios ha dado muchas promesas y la capacidad de nosotros recibir su palabra, pero tiene una condición, como está la tierra que la recibe. Y como vemos en la parábola, nosotros nos toca recibir. Y cuando recibimos esa semilla, pues hay una condición cuatro condiciones que nos muestra la parábola del Salvador, en la que podemos reflexionar diferentes tierras. Pero no nada más son diferentes tierras, y podemos observar un poco más. Todos en la vida tenemos la necesidad de estar cuidando cómo está nuestro corazón. La palabra de Dios en la parábola del sembrador dice que estas tierras son el corazón del hombre. Nosotros, la tierra es la que recibe la semilla, ¿no? Pero vemos que en las cuatro diferentes ejemplos que tenemos ahí, una tierra que era el camino y era donde la gente pasaba. La primera tierra es que dice que la semilla pues fue soltada, pero cayó en el camino, y el camino es duro. No puede penetrar la semilla en una tierra donde ha sido pisada. Y muchas veces el corazón del ser humano está cerrado, está duro. La Biblia dice muchas veces acerca del pueblo de Israel que estaba endurecido su corazón y que por eso no podían recibir, por eso no creían, no respondían. Incluso podemos ver que cuando Jesús empieza a hacer milagros y habla, y está el milagro de los panes, él dice en Marcos 6:52 que no habían comprendido lo de los panes, pero más bien, no lo habían comprendido, más bien sus corazones estaban endurecidos. Entonces nosotros tenemos que cuidar cada día, cómo está nuestro corazón. Muchas veces está cerrado a palabras que Dios está soltando para nosotros, pero nuestro corazón está cerrado y nosotros necesitamos asegurar. Dios es el que da la semilla, Dios es el que suelta la palabra y tiene el poder para realizar lo que la palabra dice, pero nosotros tenemos la responsabilidad de recibir. Pero para recibir necesitamos revisar la condición de nuestro corazón, que no sea que llegamos en la vida. Cada día, en las diferentes etapas de nuestra vida, vamos creciendo, vamos viviendo, viene un nuevo día, una nueva semana, un nuevo mes. Ahorita estamos por terminar un año y siempre vamos a tener situaciones distintas en las que puede afectar la condición de nuestra tierra, la condición de nuestro corazón. En algunos momentos me puedo encontrar que mi corazón no está cerrado a la palabra
pero a lo mejor está afanado. Ese es el segundo caso de la tierra que tenía piedras, tenía muchas piedras y la semilla cayó ahí, como que la recibió la tierra, pero esa tierra estaba afanada. Dice que había afán en su corazón y ese afán ahogaba la semilla. Entonces nosotros tenemos que cuidar que nuestro corazón, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Hay afán hoy? ¿Hay afán en estos días? Porque a lo mejor hace un mes no tenía afán, pero hoy puedo estar en afán. La otra es que caí en entre espinos. Se dice que el, ah, eh, eh, en el caso de los espinos es que otra condición del corazón que estaba creyendo, pero cuando vienen pruebas, cuando vienen situaciones tensas, situaciones desafiantes, eh, esas pruebas como que empiezan a ahogar esa semilla, son espinos que ahogan y nosotros tenemos que cuidar hoy, saber si no hay algo que está, en el que estamos pasando por una situación complicada, aparentemente una prueba, una situación desafiante que está queriendo robar nuestra fe por la semilla que Dios habló. Ha dado una palabra y muchas veces es probado. Ahí está siendo probado nuestra perseverancia en creer en medio de la dificultad. Y entonces podemos estar pasando por diferentes situaciones como la muestra en estas tierras. Pero nosotros tenemos que perseverar en la presencia de Dios, poner nuestro corazón para poder asegurar que si estamos cayendo en afán, Él nos puede mostrar, Él nos puede revelar nosotros y podemos nosotros soltar todo ese peso, soltar todo ese afán, soltar toda esa carga. O tenemos ese desafío grande, esa prueba y poner esa prueba que supera nuestra capacidad de nuestras fuerzas, pues Él te da las fuerzas, ¿no? Entonces nosotros, nuestra responsabilidad es Él es el que da, Él es el dador, Él es el que tiene la semilla que nosotros necesitamos, pero nosotros somos la tierra que la recibimos, pero la tierra que la recibe necesita cuidar su corazón, necesita asegurarse que está limpio, que quitó las piedras, que arrancó los espinos, que estamos permanentemente en una tierra, siendo como limpiando esa tierra, expuestos a la presencia de Dios, donde Él nos quita todo aquello que nos se estorba y que le permite a nuestro corazón, a nuestra alma, a todo nuestro ser y nuestro espíritu poder recibir plenamente la palabra que el Señor está soltando. Dios constantemente está hablando y depositando grandes cosas en nuestra vida que van a dar mucho fruto, pero nuestra responsabilidad es cuidar que la palabra que nos fue dada, que permanezca en nuestros corazones, que permanezca con fe, pero y también tener una condición de recibir, seguir recibiendo más y más de las palabras que el Señor quiere hablar a tu vida y que quiere soltar sobre ti para poder dar abundante fruto. Dios les bendiga. Gracias por todo lo que están haciendo, todas las cosas que están trabajando juntos como un cuerpo, sembrando también en los corazones de otras personas lo que Dios ha depositado en ustedes. En el nombre de Jesús los bendigo y nos esperamos ver pronto. Bendiciones. Es, para muchos podríamos decir que es bueno que termine el año. Para otros quizás podríamos decir no es tan bueno. Pero
De algo estoy seguro. Y es que Dios nos ha llevado hasta acá. Amén. Y todos se adelantaron a decir, ya está terminando el año, y yo iba a decir lo mismo. Y es que sí, pareciese extraño, pero llega el primer día de diciembre y se va. Así como llega el aguinaldo, digo, como llega diciembre, así se va. Y pareciese que incluso, decíamos en el trabajo, yo ya estoy esperando el aguinaldo. No manches, ¿qué vas a hacer? No, que ya hice. Ya está gastado. Pero a veces eso ocurre cuando no administramos bien. ¿Ok? Y esa es una de las cosas que quiero que podamos poner en la mesa hoy. Y que podamos decir, Dios, ya estoy en diciembre. Ya pasaron 11 meses, 7 días. Bueno, 6, porque todavía no termina ¿no? Y quiero preguntarle a cada uno de ustedes si se van a contestar solitos. ¿Han usado de manera correcta, de manera sabia esos 11 meses, 6 días? ¿O creen que ha habido algún día, alguna hora, algún mes, algún trimestre que no han administrado de manera correcta? Ahora, ser un buen administrador de nuestro tiempo, podría yo decir que es algo fácil, pero la realidad es que no. Porque lo que primero tenemos que hacer para poder administrar nuestro tiempo es saber cuáles son mis prioridades. Y si he llevado una vida de tener prioridades extrañas, el administrar nuestro tiempo cambia todo mi ritmo de día, todo mi ritmo de vida, pero obviamente va a ser más difícil. ¿Ok? Pero bueno, ¿cuántos se están preparando ya para poner sus metas del próximo año 2026? Ya han dicho, para el siguiente año sí vamos a hacer esto, sí vamos a hacer aquello. Nadie. Ahora, el ser buen administrador también habla de que nosotros podamos estar ya pensando en el tiempo futuro, ya sea corto, mediano plazo o largo plazo. Pero tenemos que tomar en cuenta una cosa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy gastando o invirtiendo? Y esta no es una clase de contabilidad, ni de inversión, ni una charla motivacional, ni nada por el estilo. Pero a manera de poder explicar el por qué, es que pensé en hablar de esto el día de hoy. Hace una semana, en jueves más o menos, no, fue miércoles, estamos aquí. El día miércoles de hace 8 días, bueno, de la semana pasada, antepasada, me hablan en la noche y me llaman diciendo que uno de mis tíos había fallecido. Un hermano de mi mamá. Y muchos nos preguntábamos de qué falleció, por qué falleció. Se veía sano, se cuidaba, se veía que administraba de manera correcta su salud, su vida, su tiempo. Pero la realidad es que Dios te llama cuando tiene que ser, ni después ni antes. Ese momento llega cuando Dios decide. Es un tiempo exacto. Y todo lo que hayas hecho va a servir como
motivación a otros, es decir, todo lo que hayas hecho en vida va a servir como motivación a otros, o puede servir también para que otros se den cuenta que no debemos de hacer. Cada uno tenemos una vida en la cual no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Solamente por la fe que tenemos en Dios podemos dar ese paso y decir, vamos a hacer tal cosa. Pero para poderlo hacer tenemos que saber cómo administramos cada una de las cosas que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos ha entregado una mayordomía. ¿Y qué es esa mayordomía? Básicamente te está diciendo, yo te he entregado esto para que lo administres. Dios nos ha dado autoridad sobre un montón de cosas para poderlas administrar de manera correcta. Y ahora, esa mayordomía, esa autoridad que puso Dios en nosotros para saber administrar las cosas, tiene un precio de sangre. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha entregado? Dios ya te entregó la salvación. ¿Qué vas a hacer con esa salvación? ¿Qué vamos a hacer con esos 11 meses que ya ocurrieron y que ya tenemos prácticamente menos de un mes para que termine el año? ¿Qué va a pasar con quizás si generamos deudas? ¿Qué va a pasar con eso? Pues vamos a terminar un año endeudado y vamos a empezar otro año más endeudados. ¿Todo por qué? Porque la manera de administrar nuestras finanzas, nuestros recursos y de no gastarlas en el lugar correcto y de la manera correcta nos hace tener complicaciones en el día a día. Quiero que me acompañen a 1 de Corintios, capítulo 6 del verso 19 y verso 20. Y para mí, una de las primeras cosas que Dios me estaba diciendo para que entiendas qué y cómo tienes que administrar lo que eres, es entender tu precio. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Sois vuestros. En el 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando tú compras un perfume y es caro, bueno, a excepción de las mujeres sé que aunque sea caro se lo echan como quieren, pero cuando somos nosotros como hombres, cuando compramos un perfume caro, a veces hasta lo cuidamos. Digo, algunos hombres, no todos. Y también digo, algunas mujeres, no todas. Quizás algunas se compran un perfume caro y lo usan de poquito en poquito. Pero la realidad es que, dependiendo del precio de lo que compras, lo administras de tal manera que durante más tiempo lo puedas usar, ¿no? Si compras una prenda cara, si compras algo de comer que te gusta mucho, lo administras porque conoces su precio. Y en muchas de las ocasiones, todo lo que nos ha dado Dios en nuestras manos, parece que no entendemos el precio. Pareciese que llegó a nuestras manos y le empiezas a derrochar. Nuestra vida
todo lo que Dios ya ha puesto en nosotros puede ser, como lo decía hace rato, de ejemplo, puede servir a otros para crecer, o nuestra misma forma de hacer las cosas puede hacer que otros, en vez de crecer, mengüen. En 1 de Pedro 4, capítulo 4, Pablo hablaba de lo importante que es gastarse en Dios, de entregar lo que, si Dios ya es mi vida, si Dios es ya lo único que necesito y todo lo que necesito, entonces aún todo lo que entregue en Él será bueno. Todo lo que dé para Él es bueno. Entonces, si Dios cambió mi lamento en baile, mi gozo todo el tiempo tiene que ser para Él y en Él. Pero no solo eso, sino que si Dios trajo restauración a mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer con los demás? Promover esa restauración. Dios no me sanó o Dios no te sanó solo por sanarte. Ahora tú dirás, pues sí, no, Dios me sanó porque Dios quiso sanarme. Sí, pero todo don es dado a fin de poder ayudar a otros, de multiplicarlo. Todo lo que nosotros tenemos y recibimos, somos administradores de eso. ¿Y qué es ser un administrador? Alguien que recibe, pero que también sabe dar. Y que da en medida buena. Te voy a leer rápido lo que dice Primera de Pedro para que podamos tomar un poquito más el contexto. Dice, verso 10 y verso 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Todo lo que soy, y es una de las cosas que normalmente yo, cuando me toca predicar, digo, todo lo que soy le pertenece a Dios. Todo lo que soy. Desde el pelo más pequeño, que yo no tengo, hasta el dedo más gordo. ¿Y por qué te lo digo siempre? Porque Dios es de lo que más me habla a mí, diciéndome, hey, Marco, tú no te perteneces, tú me perteneces. Así que tu tiempo, tu esfuerzo, cada una de las cosas que tú haces, fuera y dentro de la iglesia, tienen que ser bien administradas. Ahora hay una de las cosas que dice aquí, a partir del verso 11 dice, si alguno habla. Y la verdad cuando leí esa parte dije, pues todos hablamos, pues sí, pero si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso habla también de ser un correcto administrador. Y me dirás, ¿por qué, Marco? Pues por algo tan sencillo. Si alguien me pide tijeras, ¿debo de darle qué? Tijeras. Si alguien me pide una regla, ¿qué tengo que darle? Una regla. Ande. Reglazos. Pudiese, pero no debiese. Pero es que el día viernes platicábamos un poquito aquí de algo que Ricardo oró por mí. Y él me decía que Dios sigue siendo Dios a pesar de lo que yo esté viviendo. Y obviamente todos dirían, amén. Eso aunque opines lo contrario, hermano.
Entonces, si Dios sigue siendo Dios a pesar de mi circunstancia, Dios pondrá en mi mano la herramienta correcta, no la incorrecta. Y a veces pareciese que alguien nos dice, oye, me está costando orar, y en vez de ayudar, le complicamos la existencia. Nosotros como administradores de lo que Dios ha puesto en nosotros, así como lo dice aquí en Primera de Pedro, todo lo tenemos que hacer ¿cómo? Conforme a la palabra, a las palabras de Dios. Ministrar conforme al poder que Dios da. ¿Y para qué? ¿Para que sea yo Marco reconocido? No. Para que Él sea reconocido. Cada una de las cosas que nosotros hacemos tienen que ser con un correcto entendimiento del por qué y para qué. Y a veces hay cosas que, he de ser sincero, a veces recibimos alguna palabra y dices, ay Dios, ¿pero cómo? Pero por eso a otros les ha dado el don de consejería, o por eso a algunos les ha dado el don de discernimiento para que tú le puedas explicar las cosas y decir, a ver, es que Dios habló sobre esto, te habló sobre, sí, es que es esto y esto. Muchas veces nos ha pasado cuando nos juntamos algunos varones y de repente nos vemos en la semana y, oye, es que mira así, mira, es que Dios me estaba hablando sobre esto. Cada herramienta que Dios ha puesto dentro de la iglesia sirve para una cosa, pero todas en sí sirven para la misma tarea o para una meta centrada. ¿Ok? Pero bueno, estaba yo hablando acerca de las herramientas usadas y mal usadas, ¿verdad? Okay. Una de las cosas que Dios ponía más en mi corazón es una vela. Cuando una vela se enciende en un lugar todo iluminado, ¿qué ocurre? ¿Se nota? Se nota un poco cuando está todo así lleno de luz y pones una velita. ¿Se nota la vela? Sí se va a ver. Pero ¿qué ocurre con esa vela? No trasciende, exacto. ¿Por qué? Porque ya está todo iluminado. Se está malgastando. Ahora, ¿qué pasa si voy a un lugar en donde no hay luz y pongo esa vela? Por más pequeña que esté la vela, es decir, por más gastada que esté la vela, va a ser visible. Así como el pegamento. Por más pegamento que yo ponga, si la luz se quiere caer, se va a caer. Y parece broma, pero la realidad es que las herramientas que Dios ha puesto en nosotros, así como la vela, deben de ser usadas en el lugar que deben usarse. Tomando el ejemplo de la vela, uno puede estar aquí dentro de la iglesia, encendido, y solo ahí quedarse parado, sin hacer nada. ¿Te vas a ver? Sí. ¿Vas a trascender? Como decía Ricardo, no. Porque el que estés encendido dentro de un lugar donde hay mucha luz, pues, ¿de qué más sirve? Más que se gasta. Pero si tú vas a tu trabajo y tú estás haciendo luz, ahí es donde debes de gastar lo que Dios ha puesto en ti. Ser luz en medio de las tinieblas. Y eso viene en Mateo 5, 14 y 16. Eso lo pueden leer después. Ahora, ¿qué pasaría si tienes la misma vela, pero no la prendes y la tienes guardada?
Pues la vela tiene un propósito, pero mientras no sea encendida, no pasa nada. Ahí va a estar. Dios quiere que tú te enciendas. Dios quiere que tú te gastes. Porque Dios ya te dio un propósito. Ya Dios puso en tus manos un porqué. Y lo dice en Timoteo. Tenemos que ir a todas las naciones a ser discípulos. A ver, prácticamente está diciendo, la vela está ahí. La necesidad de que debe haber luz en otros lados está ahí. ¿Qué tiene que ocurrir? Tienes que encenderte. ¿Cómo te enciendes? Ve a la luz que Dios es, a la lumbrera que todo el tiempo está encendida, para poderte gastar de la manera correcta. Todos conocemos la historia o la parábola de la semilla que cayó en diferente lugar. Y cada una de las semillas algunas tienen un crecimiento, pero es un crecimiento débil. Solamente aquella semilla que es puesta en la tierra correcta, es decir, en tierra trabajada, va a dar fruto. Pero aún así, si nosotros guardáramos una semilla, ¿qué pasa con esa semilla? Nada. Es más, se seca y quizás no se rompa y no pueda dar fruto aún después de estar tanto tiempo guardada, porque eso pasa con ciertas semillas. La mayoría de semillas secas, si las hidratas, dan o crecen. Pero lo que cambia es si da fruto o no da fruto. Ahora, si es una semilla de manzana, te dará manzanas. Si es una semilla de limones, te dará limones. Si es una semilla de aguacates, será aguacate. Dios vuelve a decirnos, tienes que saber lo que estás recibiendo para poder administrar de manera correcta lo que vas a cosechar. Dios ya puso en nosotros, vuelvo a repetir, dones de muchas maneras. E incluso a veces no nos damos cuenta qué dones tenemos porque no hemos dado el paso para poder empezar a trabajar sobre esos dones. Como que de repente sí soñamos, de repente leemos y entendemos, pero como pasó el viernes, cuando nos dicen pasa y di lo que sentiste, nos quedamos sentados, callados. Y hoy te quiero decir que necesariamente para que tus dones sean visibles, para que tus dones puedan crecer, para que tus dones puedan ser administrados, para que tus dones puedan ser también sembrados en otros, obviamente por Dios, no por ti, tienes que empezar a gastar. Si no los gastas, no sabrás para qué eres bueno. Un administrador, un inversionista no sabe que es buen inversionista, que hace la primera inversión y de ahí viene una segunda y de ahí viene una tercera, cuarta, quinta. ¿Va a perder en algún momento? Sí. ¿Pero qué crees? Normalmente dicen las estadísticas que de un 100% perderás el 50, 60 o incluso hasta el 70%, pero siempre tendrás un extra para poder decir, puedo reinvertir en algo. Ahora, eso lo hace, vuelvo a decir, no es una clase de financiera, pero sí tenemos que entender que cada una de las cosas que nosotros tenemos que saberlas invertir. ¿En qué? No hay mejor inversión que el reino. No hay mejor inversión que aquí. Ahora, iglesia no solo es el lugar. Iglesia es hablarle a la gente que está en la calle, el dar de comer al necesitado, el vestir al que no tiene ropa, el dar de beber a esa también es iglesia. El predicar el evangelio es iglesia. Pero, repito, eso no va a ocurrir si no te gastas.
Eso no va a ocurrir si no estiras el pie y das. Hace muchos años, antes de que yo me viniera a Veracruz, a mí siempre me ha gustado la carpintería. Y no soy bueno, pero soy sincero. Pero si algo me ha agradado siempre es que si tengo una meta, quiero cumplirla. Y quiero terminar el trabajo que dije que voy a hacer. Areli sabe que a veces no es sencillo. A veces digo que voy a hacer una cosa y no la puedo hacer. Y vuelvo a lo mismo que he venido diciendo desde el principio. La administración de mi tiempo genera que yo no puedo ocuparme en otras cosas. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a administrar más lo que tengo. Pero bueno, vamos a la mesa. Bueno, a lo que yo estaba hablando. Siempre me ha gustado lo que es la carpintería. Y una ocasión me regalaron unas tablas y dije, voy a hacer una mesa. Y voy a hacer una mesa que parezca hecha por franceses, de las buenas. Y no sé si recuerdan estamos hablando de hace como 15 años. Sí, ya tiene un rato. Existían unos muebles que empezaban a ser como volados, como que solo pata derecha de un lado y otra pata izquierda de otro lado, pero se sostenía, no sabíamos cómo, pero se sostenía. Y a la vez no era una mesa de centro, era como una mesa esquinera. Entonces era como cónica y terminaba en una base cuadrada. Y yo dije, voy a hacer la mesa. Para empezar, cegueta no tenía. Dirás, caladora. No, tampoco. Bueno, serrucho. Nah. Llegaba a pijas apenas. Y decidí armar la mesa con lo que tenía. Que principalmente tenía la madera y las ganas. 2 cristales, que para mí se me hizo muy acertado poder decir, voy a meterle 2 cristales en la mesa. No, gracias a Dios no. Pero bueno, entonces lo que hice fue cortar madera con un exacto. Ya se imaginarán cómo tardé para cortar esa madera. Porque estamos hablando de que era más o menos como de media pulgada la madera, es un poquito gruesa. Bueno, gruesa, no tan gruesa, pero para el exacto sí, gruesa. Ok. Entonces, para no hacer el cuento tan largo, terminé cerrando la mesa, haciendo la mesa en promedio de, no sé, 15 días, 20 días, más o menos. Porque desafortunadamente tampoco tenía trabajo en ese tiempo y me estaba costando también tener trabajo. Entonces, cuando yo vi la mesa, yo me puse feliz, contento, porque servía. ¿Se aflojaba cada rato? Sí, se aflojaba cada rato. Pero hay algo que entendí y que Dios me estaba recordando esto cuando yo estaba haciendo la prédica. Y es que cuando quieres hacer las cosas, aunque no tengas las herramientas, buscas la manera de hacerlo. Ahora, ¿Dios quiere que hagas las cosas así? No. ¿Dios quiere que tengas la intención de hacer las cosas? Sí. Pero entonces tienes que empezar a saber administrar todo lo que Él ya te dio. Ahora puedo decirte que a pesar de lo que no tenía antes, ya pude hacer un librero. Bueno, 2. Uno en casa de un sobrino, que hasta me pagaron por eso, nada más para que se den cuenta. Es un librero gamer que, saben ustedes, tiene que estar cargando un montón de cosas y va empotrados en la pared.
Y desafortunadamente de un accidente en casa de que se me mojó un mueble que yo tenía, compré otras maderas y rehice un mueble. Obviamente ya utilizando caladora, cortadora, taladro, ya hasta tengo uno con baterías. ¿Cuánto me tardé? Uno lo hice en una noche. ¿Pero qué creen? Regreso al principio. Mi madurez es distinta. Ya sé usar las herramientas. Esa es la primera. Y otra ya tengo. ¿Pero qué crees? Para poder obtener esas herramientas, tuve que gastarme. Tuve que entregar de mi bolsillo para poder decir, aquí está el taladro, aquí están un juego de dados, acá está un serrucho, acá está un arco para cegueta. Y si no, gastar mi voz y decirle, pastor, ¿me presta la caladora? Pero es que tenemos que gastarnos por completo. Todo lo que somos tenemos que gastarlos. Y si no te estás gastando, entonces estás viviendo orgulloso. Porque ¿sabes qué? Eso es lo que eso es lo que nos impide gastarnos. El orgullo. El no pedir perdón. El no saber agachar la cabeza, no porque tengas que agacharla, sino porque sabes que quien tienes al frente merece un respeto. Y la manera de amar a veces es decir, yo no sé nada. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, se trata de Él. Y si te dio Dios lo que tienes, es para que sepas administrarlo, sepas entregarlo, sepas gastarlo. Una de las primeras cosas que tuve que hacer para poder entender que necesitaba herramienta era negarme a mí mismo que tenía que seguir así. Yo ya no podía seguir así. ¿Me encantan hacer muebles? Sí, me encanta. Pero no puedo seguir si no tengo las herramientas. Por mucho que quiera yo hacer las cosas, si no tengo la herramienta, no puedo avanzar. ¿Y dónde voy a conseguir esas herramientas? En la tienda Trooper. No es comercial, pero... o en donde vayan. Ahora, si hay algo que estás necesitando dentro de tu vida espiritual, ¿dónde tienes que ir? Pero para hacer eso tienes que negarte a ti mismo y decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cada una de las cosas que Él tiene como herramientas, yo las puedo usar. Mi forma de poder ir hacia allá y tener mayor número de herramientas es tener una vida intencional todo el tiempo. Tener a Dios como mi centro. Porque de esa es la única manera en que yo voy a poder decir, hijo, te dejo un legado. Y es en este momento en el cual yo recordaba a mi tío. Él fue ingeniero lírico y se subía a las estructuras y él hacía, y yo me acuerdo haberlo acompañado una que otra vez. Y prácticamente todos mis tíos vivieron igual o han vivido igual de ese tipo de negocio. Y hay dos que ya han fallecido. Pero hay algo que dejaron como legado. Y es que uno de mis primos es ingeniero y es ingeniero, fue ingeniero en Pemex un tiempo. Otro de mis primos se dedican a negocio
igual saben hacer obras y todo eso, y está en Estados Unidos mi primo. Todo lo que nosotros somos como padres, como amigos, como hermanos, como hijos, si nos gastamos de la manera correcta, vamos a ser de ejemplo para otros, vamos a dejar un legado. Y Dios quiere eso, para que cada uno de nosotros podamos crecer y que se diga mañana: Dios estuvo con él. Quiero ir cerrando diciéndote 4 cosas específicas en las cuales tienes que buscar saber administrar. Y les voy a dar los versículos, ya los pueden leer en casa después. Una de las primeras cosas que tienes que saber gastar o administrar es tu tiempo. Y lo pueden ver en Salmo 90:12. ¿En qué debo de gastar mi tiempo? En oración, servicio y una formación espiritual. Segunda cosa, los talentos. Y eso viene en Efesios 4 del 11 al 12. ¿Cómo tienes que gastar esos talentos? ¿Cómo tienes que administrar esos talentos? Úsalos para edificar el cuerpo de Cristo. Tercera cosa, los recursos económicos. Segunda de Corintios, capítulo 9, del verso 6 al 8. La generosidad es una inversión que no debes de esperar por parte de la persona a quien se la das, porque es una siembra en el reino. Y eso va a tener eternidad. Amén. Y cuarta cosa, relaciones. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, verso 20. ¿A qué me refiero con relaciones? Tu relación con las demás personas, sin importar el parentesco, debe de ser de influencia, no para que te conozcan a ti, sino para que lo conozcan a él. Ahora quiero preguntarte, estos 11 años, 11 meses, sí, 11 años no, 11 meses, 6 días, ¿crees que los has gastado de manera correcta? ¿En qué invertirás lo que resta de este año? Que aunque parezca poco, si tú decides darle el lugar a quien le pertenece, Dios se encarga de multiplicarte. Y tenemos promesa. Todo lo que le das a Dios, Él se encarga de multiplicarlo, no al 20, no al 30, no al 60, sino al 100 por 1. Para los que saben matemáticas, 100 por 1 quiere decir, por 1 obtendrás 100. Si no mal recuerdo. Así que, ¿en qué vas a gastar tu vida a partir de hoy? Es el primer domingo de diciembre, pero quiero que te lleves esto a casa, no para que termines el año, sino para que puedas vivir un 2026 completamente distinto. Amén. Así que, ¿por qué no te pones de pie? Y empiezas a decirle: Dios, te doy gracias
Y en vez de decir 11 meses, 6 días, dile tu edad. Papá, Dios, gracias por estos 40 años que tú me has dado. Gracias, Dios, porque cada día y cada semana, cada año no ha pasado en balde, Dios. Me has enseñado a vivir con poco. Me has enseñado a vivir en abundancia. Me has enseñado a tener sed, pero también a estar saciado. Gracias, Dios, por cada persona que se ha acercado a decirme, tú puedes. Gracias por aquellas personas que dijeron que esos muebles servían y que eran buenos. Porque solo es en ti, Dios, que pueden servir las cosas, papá. Papá, te doy gracias, Dios, porque no hay nadie mejor que tú, Señor. Queremos empezar a gastar nuestras vidas en ti, Señor, y que seas tú el que prevalezca, Señor. Papá, que este mes que inicia, pero que también termina con el año, seas tú obrando en la vida de cada uno de tus hijos, trayendo nuevos propósitos, nuevas metas, pero también nuevas instrucciones para las herramientas que tú empezarás a depositar en cada uno de ellos, para que puedan ver tu mano, para que puedan ver lo que tú estás haciendo, Dios, y puedan crecer. En cada una de las cosas que tú estás haciendo, papá. Te damos gracias, papá, por todo lo que tú ya nos has entregado, Señor, por todo lo que tú has hecho en nosotros y para nosotros, por esos dones que tú ya has puesto, Señor. Te damos gracias, papá. Tú eres grande, Señor. Te doy gracias, papá. Gracias, gracias, Dios. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo. Porque importa que Él crezca. Estoy preparando el camino. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo. Porque importa que Él crezca. En mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida eterna en Él está. Y yo camino con la certeza de que Él volverá. Y por Él
gastando, perdiendo todo por amor y con alegría. El dueño de mis días, diles Él, es Él, y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. El dueño de mis días, estoy preparando el camino, enderezando las veredas y cada vez más disminuyendo, porque importa que Él crezca en mi placer, y mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar su santa, mi vida eterna en Él está. Yo camino con la certeza de que Él volverá. El dueño de mis días es Él, y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. El dueño de mis días, y Él volverá. Soberano en poder, Él volverá. El gobierno en Él está. Vea que traerá en sus manos su recompensa, y Él volverá. Soberano en poder, Él volverá. Y el gobierno en Él está, y vea que traerá en sus manos, es Él, y es Él, y por Él que estoy gastando mi vida, y con alegría. El dueño de mis días, y es Él, y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Y dueño de mis días, y Él volverá. Soberano en poder, Él volverá. El gobierno en Él está, y vela que traerá en sus manos su recompensa. Él volverá. Soberano en poder, Él volverá. El gobierno en Él está, vea que traerá en sus manos. Él volverá, Él volverá. Soberano en poder, Él volverá. Y el gobierno en Él está, vea que traerá en sus manos. Es Él, y por Él
y con alegría, el dueño de mis días, y es Él, y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días. Papá, te damos gracias, Dios, por ti, Señor. Y con alegría, tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor. Y todo lo que somos te lo entregamos a ti, Dios. Queremos ser consumidos en aroma grato a ti, Señor. Que seas tú adorado, que seas tú glorificado. Solo para ti, Señor. Eres tú, Dios, eres tú, Señor. Es Él, y por Él estoy perdiendo todo por amor. El dueño de mis días, dile es Él otra vez, es Él, y por Él estoy perdiendo todo. Y Él volverá, soberano en poder. Él volverá, el gobierno en Él está, ven en sus manos. Él volverá, soberano en poder, volverá, el gobierno en Él está, en sus manos, es Él, y por Él. Gracias, papá, porque tú has sembrado, Dios, tu palabra en nuestros corazones. Y nos vamos, papá, nos despedimos y queremos seguir iniciando, Dios, esta semana que viene contigo, papá.